al proceso penal, ¿no? Me han pedido a mí que haga una conferencia, una visión general de todo el nuevo Código Procesal Penal, y eso es lo que voy a hablar desde este momento hasta las 9:30. Les he alcanzado a ustedes también un caso, después lo van a leer, les voy a dar un espacio para hacer una pequeña simulación. Vamos a hablar un poquito de cada una de las etapas del proceso: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Ya vamos a ver primero unos diagramas. Como ustedes saben, el proceso penal nuevo tiene 3 etapas. La primera etapa es la de investigación preparatoria, la segunda etapa es la etapa intermedia y la tercera es la de juzgamiento. Tenemos en el Perú un proceso de reforma que ha empezado el 1 de julio del 2006. O sea, ya tenemos 3 años en reforma procesal penal. La reforma empezó en primer lugar en Huaura es donde tiene 3 años. En segundo lugar, en La Libertad, en abril del 2007. En tercer lugar, en Arequipa, Tacna y Moquegua, en octubre del 2008. Y acaba de empezar la reforma procesal penal en abril de este año en Lambayeque, Piura y Tumbes, y continúa en octubre del 2009 en Cusco, Puno y Madre de Dios. O sea, hoy tenemos 8 distritos judiciales de 29 que tiene el Perú. En octubre vamos a tener 11 distritos judiciales en reforma. Oficialmente la reforma va a Lima en 2013. Se han hecho muchos anuncios de que se va a adelantar la reforma, que va a ser el 2011. En otros dijeron que para corrupción empezaba en 4 meses. Hace un par de meses que dijeron eso, pero todavía no tenemos ninguna disposición del Poder Ejecutivo o una ley del Congreso que adelante la reforma a Lima, ni siquiera en el área de corrupción. El asunto está que, a pesar de eso, no quiere decir que la información que recibamos sobre el nuevo Código Procesal Penal no sirva para operar hoy día con el Código del 40. Porque la idea es que estamos de tránsito al nuevo Código Procesal Penal, hay cualquier cantidad de reformas al Código de Procedimientos Penales del 40, y la idea es constitucionalizar el proceso penal. Y en la medida que dominemos mejor las materias del nuevo Código Procesal Penal, podemos presionar para que en esta lucha de prácticas inquisitivas del Código del 40 versus prácticas acusatorias del nuevo Código Procesal Penal, pues la reforma pueda hacerse más rápido. Porque el hecho que en Lima entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal no quiere decir que en forma inmediata estuviéramos preparados nosotros para poder operar, porque una ley no cambia los modos y hábitos que tenemos cada uno de nosotros de trabajar. En el sistema inquisitivo es un sistema escrito, reservado, sin contradicciones, con delegación de funciones, y en el nuevo Código Procesal Penal el cambio es radical. Es un giro de 180 grados de cómo venimos trabajando a cómo lo vamos a hacer en el nuevo Código Procesal Penal, porque para empezar ya no vamos a poder actuar solo por experiencia o solo por intuición, porque en el nuevo Código Procesal Penal se habla que cada parte, fiscal y defensor, deben trabajar con una teoría del caso. ¿Todos ustedes saben qué es una teoría del caso? ¿Usted sabe qué es una teoría del caso? ¿Usted sabe qué es una teoría del caso? ¿Usted sabe qué es una teoría del caso, señorita, señora? Usted que está con su bufanda guina, me parece. ¿Qué es una teoría del caso? En un sistema de audiencias como el nuevo Código Procesal Penal, la forma de comunicarse es la forma oral. Por lo tanto, no vamos a tener papeles en ese momento en la mesa ni en la mano para dirigirnos al juez, como si es en un sistema escrito. En un sistema escrito se suspenden las sesiones, se continúa en la próxima. Si en este momento no estamos preparados para responder la pregunta, creamos algún espacio para que esto se dilate y lo leemos con calma el expediente, le consultamos a todos los amigos que queremos respecto a qué hago en la próxima sesión. En un sistema de audiencias no, porque en un sistema de audiencias, como en el nuevo Código Procesal Penal, el juicio empieza y continúa consecutivamente hasta que se ponga la sentencia. La audiencia empieza, si es un requerimiento de prisión preventiva, y continúa consecutivamente hasta que el juez dicte si es fundada o infundada el requerimiento de prisión preventiva. Cuando yo hablo de una teoría del caso, estoy diciendo que fiscales y defensores ya no trabajen por intuición, ya no trabajen por experiencia. Eso sirve, siempre y cuando la experiencia sea buena. Lo que estoy diciendo es que hoy hay que planificar el caso. Tanto la Fiscalía como la Defensa tienen que hacer una estrategia, tienen que construir un mapa sobre el proceso, fiscales y defensores. Y la teoría del caso tiene 3 componentes: un componente fáctico, un componente jurídico y un componente probatorio. Un componente fáctico son afirmaciones de hecho o proposiciones de hecho. Un componente jurídico en el área penal, el Código Penal, la parte especial, por ejemplo. Si fuera un caso de robo agravado,
¿no? Un robo agravado. Está en el artículo 188 y 189 del Código Penal. El robo agravado exige ciertos elementos constitutivos. Número 1, sustracción, apoderamiento, ejercicio de violencia, despojo de una cosa mueble para obtener provecho. Eso se llama en el área penal los elementos constitutivos del tipo penal. Entonces estamos hablando nosotros que la teoría del caso tiene tres componentes: un componente fáctico, un componente jurídico y un componente probatorio, ¿no es cierto? Y estamos diciendo que, por ejemplo, si yo soy el fiscal, yo tengo que armar mi caso. La idea es que yo tengo que desbrozar mi caso en afirmaciones fácticas o proposiciones de hecho que me permitan cumplir con cada uno de los elementos constitutivos del robo agravado. Por ejemplo, Juan sustrajo la cartera a María. Se supone que estaría yo cumpliendo con el elemento constitutivo de sustracción, ¿no es cierto? Estaría cumpliendo entonces con un elemento de 188 y 189 del Código Penal. Pero tengo que conectarlo con un elemento probatorio. ¿Cómo acredito que Juan sustrajo la cartera a María? Con la declaración de María, la del testigo policía que intervino. Juan utilizó violencia contra María. Juan tiró al piso a María. Sigo demostrando que violencia, el artículo 189 del Código Penal. ¿Cómo lo acredito? Con el certificado médico legal que se hizo María. Entonces estoy acreditando que sustracción, apoderamiento, ¿no es cierto?, ejercicio de violencia. Juan o María era dueña de la cartera. Tengo la boleta de la cartera. Estoy cumpliendo entonces que la cosa de quién es, que la cosa es de María, porque si la cosa fuera de José o de Juan no habría ningún delito, porque el delito de robo consiste en sustraer una cosa que sea ajena, ¿no es cierto? Y además, ¿para qué Juan se llevó la cartera de María? ¿Para hacer una obra filantrópica o se la llevó por codicia, para enriquecerse ilícitamente? Eso se llama provecho. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es que cuando se produce una imputación penal, tengo que ir desbrozando ese caso, tengo que ir discriminando en lo que se llama proposiciones fácticas o afirmaciones sobre hechos. ¿De dónde me van a salir los hechos? De los elementos constitutivos del tipo penal. Una estafa, por ejemplo. En la estafa, ¿qué se exige? En el artículo 196 del Código Penal. Primero, que hay engaño. Segundo, que hay inducción-error. Tercero, que haya perjuicio patrimonial. Y cuarto, que haya una disposición patrimonial a favor de uno o a favor de un tercero. O sea, son 4 elementos constitutivos que tiene la estafa. Y entonces se supone que si yo soy el fiscal y si soy el defensor, lo que tengo que hacer es evitar que el fiscal construya afirmaciones de hecho o proposiciones fácticas que le permitan al fiscal reunir cada uno de los elementos constitutivos del tipo. En penal nosotros hablamos mucho del principio de legalidad, del artículo 2, del título preliminar del Código Penal, que ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? No lo leen sin pena, ¿cómo la cuestión? El tema es que no hay delito si no está previamente descrito en la ley como tal. Ese es el principio de legalidad, ¿no es cierto? O sea que la conducta tiene que estar previamente descrita en la ley de manera inequívoca, que si los hechos no encajan en esa figura, se supone que es atípica la conducta. Entonces el asunto es el siguiente. ¿El juego cuál es? La fiscalía, cuando hace una imputación, tiene que demostrarle al juez que se da cada uno de los elementos constitutivos del tipo. ¿Y qué cosa es lo que tiene que demostrar la defensa? Puede hacer 2 cosas. Una puede limitarse a refutar y la otra puede tener su teoría del caso autónoma, porque puede ser un caso donde hay 2 versiones. O sea, la fiscalía dice Juan robó a María y la defensa dice no, este es un caso de confusión de identidades. Juan no estaba ahí, Juan se encontraba a 100 kilómetros de ese lugar, y eso es lo que yo voy a demostrar en ese juicio. O sea, cada parte tiene su propia versión sobre el caso. Por eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que fiscales y abogados ya no improvisen, ya no trabajen solamente porque ellos crean así me va a ir bien o porque mi experiencia me dice tal cosa. No, se supone que acá la idea es que desde el comienzo, desde que vamos a tomar conocimiento de un caso, en la investigación preparatoria hay un momento inicial que se llaman diligencias preliminares. En las diligencias preliminares yo, María, voy a la policía, voy a la fiscalía y le digo qué es lo que pasó. Y se supone que desde ese momento la fiscalía lo que va a construir es lo que se llama una hipótesis de teoría del caso. Como cuando nosotros hacemos investigaciones, maestrías, doctorados, se supone que nosotros tenemos que hacer hipótesis, ¿no es cierto?, de las probables soluciones al problema que hemos identificado,
y si es que la confirmamos se convierte en tesis. Por lo tanto, la idea es que durante un proceso penal, hasta antes que empiece la etapa intermedia, se supone que acá estamos con hipótesis de teoría del caso. ¿Por qué hipótesis? Porque se puede ir incorporando en este momento más información y lo que originalmente había previsto puede cambiar. El problema es que cuando esa teoría del caso que estamos hablando se va a anunciar al juez del juicio oral, porque ya vamos a ver que hay un juez que se va a encargar tanto de la investigación preparatoria como de la etapa intermedia, el mismo juez. Y la idea es que después, si ese caso va a juicio oral, en el juicio oral el juez sea otro, para que garantice ser un tercero imparcial, y por lo tanto, si es otro juez, no conoce lo que ha pasado en las etapas anteriores. ¿Y cuál es su primer contacto con los hechos? Es el alegato de apertura, que va a ser el fiscal, que va a ser el defensor. Y el alegato de apertura contiene la teoría del caso del fiscal y del defensor, pero ya una tesis de teoría del caso, porque si el caso ha sobrevivido y ha pasado las dos etapas y llega al juicio oral, quiere decir que el acusador ha podido convertir su hipótesis en tesis porque ha conseguido muchos elementos de convicción que le han permitido pasar esta etapa, que en el nuevo Código Procesal Penal es una etapa muy fuerte, porque ya no es como ahora en el 40, que un fiscal acusa y en el 99.99% los jueces dictan autoenjuiciamiento, porque solo hay un control formal. En el Código del 40 tenemos que la acusación en el 225 o en la ley orgánica del Ministerio Público, en el artículo 92, dice que debe contener generales de ley, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, tipicidad, una propuesta de pena, de reparación civil, nuevas pruebas. Y entonces, si falta algo de eso, el juez de hoy día, con el Código del 40, simplemente le devuelve la acusación al fiscal, completa la acusación, y ¿qué va a pasar? Vamos a juicio oral. En el nuevo Código Procesal Penal, en la etapa intermedia, a ese control formal se le incorpora un control sustancial. O sea, ¿qué es un control sustancial? Si es que la Fiscalía hace una acusación y yo soy el defensor y advierto que ese hecho es atípico, o advierto que hay una causa de justificación, o advierto que no hay una cantidad suficiente de elementos de convicción, que hay un delito, o que mi cliente está vinculado, ¿qué hago? Se lo planteo al juez de la etapa intermedia, y entonces venzo yo al fiscal, y el juez, a pesar de que hay acusación, puede archivar los